Información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y voy con Adriana Braniff, como todas las mañanas, para hablar de cuestiones que tienen que ver con el mundo y que ella les da un puntual seguimiento a todas. Gracias, ¿cómo estás? Adriana, buenos días. Muy bien, Pedro, pues sí, hablar de lo que todo el mundo está hablando ahorita. Mikhail Gorbachev, el líder de la ex Unión Soviética, que terminó con la Guerra Fría y que pues ha muerto, murió el día de ayer, y exquisito recordar el relato que narrabas hace rato, de esa entrevista que lograste aterrizar como buen reportero que siempre has sido, Pedro, además de comunicador, cuando estabas al frente de este equipo de noticias MBS y Stereo Rey, y lograste esta entrevista fabulosa ahí en las instalaciones de Mariano Escobedo, lo recuerdo muy bien. Sí, fue muy, pues de estas cosas que te marcan en la vida, ¿no? Lo sé, Pedro. Pues sí, para hablar de Mikhail Gorbachev, ¿no? Pues él fue el que enterró la ex Unión Soviética, sin ser su objetivo, porque ese no era su objetivo realmente, pues fue su legado, fue el legado de Mikhail Gorbachev, protagonista, como bien lo dijiste, de dos eventos importantísimos: fin de la Guerra Fría sin ningún derramamiento de sangre, la caída del muro de Berlín, y esto pues llevar al mundo a terminar con esta confrontación entre este, levantando esa cortina de hierro de la que hablabas, el cese de la división entre Europa y él puso fin a esta guerra armamentista de Rusia con Estados Unidos, y sobre todo, pues su gran logro, que fue la apertura y el pluralismo, la apertura y la democracia, llevando a Rusia a otra etapa, desde los zares que morían ahí en el poder, hasta los líderes rusos autoritarios, y llegando con Gorbachev y la democracia, todo resumido en este libro de la perestroika, la apertura, reestructuración económica, y el glasnost, que era la apertura del gobierno, y que lo explica muy bien y muy sencillamente él. Bueno, ahora, ¿cómo estamos hoy? Y más o menos lo platicabas hace rato, Pedro. Si bien terminó la Guerra Fría con Gorbachev, pues hoy estamos frente a una nueva Guerra Fría. Una Guerra Fría que es una paz que no es paz. Y así está el mundo en este momento. Él fue protagonista de la caída del muro de Berlín, pero ¿qué tal el muro que quiso levantar en su momento Donald Trump entre México y Estados Unidos? Que si bien no fue de ladrillos o de acero, pues sí fue de seres humanos, la Guardia Nacional estuvo ahí, o el muro que tenemos ahorita ideológico, esa confrontación entre Estados Unidos y México. Terminó Gorbachev, con la confrontación este y oeste. Pero ¿cómo estamos ahorita? Tenemos a Estados Unidos confrontado económicamente con China, a Rusia contra Estados Unidos, Rusia contra Europa. Y sí, Gorbachev terminó con esta guerra armamentista, pero ¿cómo estamos ahorita? Ahorita, pues, Irán, por ejemplo, está fuera del pacto de no proliferación de armas. Tenemos a Corea del Norte, Kim Jong-un, jugando con estos cohetes. Tenemos a China acechando a Taiwán. Tenemos a Rusia amenazando tanto a Europa como a Estados Unidos con bombas atómicas desde que invadió Ucrania. ¿Y qué me dices del logro de Gorbachev de apertura y democracia? Que si lo aplicamos a México, como lo hiciste hace rato muy puntualmente, Pedro, esta frase de no somos colonia, malentendido, que nos cierra la inversión externa, o esta teoría del autoconsumo, que es todo lo contrario a la perestroika y a la apertura. Nos estamos aplicando al revés la perestroika y el glasnost en nuestro país. Y la tendencia de América Latina hacia regímenes autoritarios, antidemocráticos, porque ahora la elección que tenemos en el mundo no es entre derecha e izquierda, no es en Estados Unidos entre republicanos y demócratas. La elección que tenemos es entre democracia o autoritarismo. Y para citar a Joe Biden, que ha dicho, la democracia en el mundo pues está en riesgo. Y finalmente el factor Vladimir Putin, que tiene que platicarse en este momento. Él era miembro de la KGB en aquel momento cuando sucedía todo esto con Gorbachev. Y él es la antítesis de Gorbachev, porque Gorbachev finalmente es el responsable de lo que él tanto lamenta. Y lo ha dicho, el desmoronamiento de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, es lo que dice Vladimir Putin. Y con ese pensamiento, pues llega a ser presidente de Rusia, primero en el año 2000, después en una pausa y después regresando, y con esta ideología de que quiere que Rusia recupere en el mundo su papel como potencia, que recupere su territorio en un mundo que él concibe en términos de guerra fría, o sea, en términos de una paz que no es paz, y materializándolo primero cuando invade Crimea en el 2014 y ahora tratando de invadir Ucrania
un asunto que ha unido a Occidente en contra de Rusia, Pedro. Sí, ha sido como una regresión en la historia, ya que Gorbachov lo que propone es la libertad de todos los pueblos en torno a su órbita, que tenían identidades diferentes, culturas diversas, toda una expresión multifacética de las 15 repúblicas de lo que después fue la Comunidad de Estados Independientes, que, fíjate, teniendo Rusia el mayor territorio dentro de los países del orbe, quiere seguir el presidente Putin anexando a su república a otras, como parte de la vuelta al esplendor de lo que muchos rusos quisieran, porque incluso todavía en esta época, después de todo el tiempo que ha pasado, de la caída del muro, fíjate, en el 89 y de la Unión Soviética, entre el 90 y 91 pasó todo, pues todavía hay gente que añora a esa unión, al Soviet supremo, este Soviet que le dio tanto esplendor en algún tiempo, ubicando al Kremlin como uno de los dos puntos de la bipolaridad del poder disputado entre Washington y el Soviet en Moscú. Pero pues esto evolucionó hacia otra cosa. Y fíjate que hay una palabra deliciosa que tendríamos que usar constantemente, que es la libertad. La libertad que hoy se tiene en Rusia no se soñó. A mí me tocó conocer a una Rusia en blanco y negro en la década de los 60s, que era verdaderamente, te daban ganas de llorar, de ver al soviético oprimido ante la brutal falta de libertades en todo. Y por eso rubricábamos con esta frase de: nos dio la libertad Gorbachov y ahora no sabemos qué hacer con ella. Fíjate lo que es la vida. Ahorita que dices eso y que lo dijiste en tu editorial, pues queda como anillo al dedo poner un anuncio que hizo antes de la pausa rápidamente Mikhail Gorbachov. Justamente la apertura, para entender qué es la perestroika, la apertura, lo que llegó de Occidente. Fue protagonista de un anuncio de Pizza Hut. Llegó Pizza Hut, él caminaba por la Plaza Roja, llegó al restaurante, mucha gente no lo quería, pero finalmente se dieron cuenta que tenían esto gracias a él. Si quieres lo vemos rápidamente porque esto pues cierra muy bien para entender lo que es. Sí. Это Горбачев. Горбачев? Это из-за него у нас в экономике бардак. Но благодаря ему у нас новые возможности. Это из-за него у нас политическая нестабильность. Благодаря ему у нас свобода. Полный хаос. Перспективы. Политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас есть Писахат. За Горбачева! За Горбачева! За Горбачева! За Горбачева! Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza. ¡Qué bárbaro! Espléndido, espléndido. Ahí está la lucha generacional entre unos y otros. Rápido te cuento, me tocó llegar a la Alemania democrática después de la caída del muro al día siguiente. Y llegué a las 6:01 de la tarde, 6:01, a un lugar a comprarme un hot dog. Y una señora mal encarada me dijo: ya no se sirven hot dogs. Un minuto después de las 6, estamos cerrados. Una señora de 50 y pico de años. Llegó su hija y le dijo a su mamá: sírvele el hot dog. ¿No ves que tiene hambre? Sírvele el hot dog. Y la obligó a servírmelo, no obstante llevaba un minuto el lugar cerrado. Era la diferencia de pensamiento entre quienes querían libertad y quienes simplemente no podían usarla. Así de sencillo. Como la pizza, igualito. Qué cosas, ¿no? Qué maravilla, Pedro. Qué maravilla. Así es, qué maravilla. El mundo, como diría Pedro Navajas, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Adriana, gracias por estas reflexiones, realmente nos ponen a pensar muchas cosas. Como siempre, lo que tú propones. Bonito día para Gracias, todos. querido. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.